Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un tema que a muchos de ustedes les encanta y que a nosotros nos apasiona compartir. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de algo que ha causado revuelo y muchísima expectación, la inesperada confesión de Atay y Serenay. Sí, ustedes lo escucharon bien. Dos de las estrellas más queridas y admiradas del panorama turco, que han compartido pantalla y al parecer, algo mucho más, han dado de qué hablar. Prepárense porque esta historia está llena de giros, emociones y por supuesto, mucho glamour. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero hacerles una invitación muy especial como siempre. Si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, les animo a darle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de chismes, análisis y todo lo que rodea a sus series y actores favoritos. Ahora sí vamos de lleno con Atay y Serenay. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y por supuesto, ya ha cruzado fronteras para llegar a todos nosotros. Atay Ulusoy, conocido por su carisma y su talento indiscutible, y Serenay Sarıkaya, una actriz que irradia belleza y profesionalismo, han sido durante mucho tiempo el centro de atención no solo por sus exitosos proyectos juntos, sino también por los rumores de una relación sentimental que siempre los ha rodeado. Pero lo que hoy nos trae aquí es algo más concreto, algo que ha ido más allá de las especulaciones. Hablamos de una confesión, algo que parece haber confirmado lo que muchos sospechaban o deseaban. Vamos a poner un poco de contexto para quienes quizás no estén tan familiarizados. Atay Ulusoy es un nombre que resuena con fuerza. Desde sus inicios demostró un talento nato para la actuación, ganando popularidad rápidamente con series como Medcezir, y por supuesto, la aclamada The Protector en Netflix. Su presencia en pantalla es magnética, y su capacidad para interpretar personajes complejos lo ha convertido en uno de los actores turcos más cotizados a nivel internacional. Por otro lado, Serenay Sarıkaya es un ícono de estilo y una actriz excepcional. La hemos visto brillar en producciones como Limon Sirkesi, y más recientemente en Medcezir junto a Atay. Su química en pantalla es innegable, y esa chispa que transmiten juntos ha sido uno de los pilares de su éxito. La serie Medcezir fue sin duda un punto de inflexión para ambos. Interpretando a Yaman y Mira, respectivamente, a Atay y Serenay se robaron el corazón de millones de espectadores. La intensidad de su relación ficticia, sus altibajos, sus momentos de pasión y ternura, crearon una conexión tan fuerte con el público que la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse para muchos. Los fans los veían juntos en pantalla y deseaban que esa magia se trasladara a sus vidas personales. Y durante años, los rumores de que algo más que una amistad existía entre ellos fueron constantes. Se les veía juntos en eventos, se comentaban sus interacciones en redes sociales, y cada fotografía o mención era analizada al detalle. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, la confirmación oficial es algo que a menudo tarda en llegar, o a veces nunca llega. Sin embargo, esta vez parece que las cosas han sido diferentes. Según las informaciones que han trascendido, la confesión no ha sido un simple desliz o un comentario casual, sino algo más estructurado, quizás en una entrevista, en un evento público o incluso a través de sus propias plataformas. La naturaleza exacta de esta confesión es lo que ha desatado la euforia. ¿Qué han confesado exactamente? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada y los detalles que han empezado a circular. Las fuentes más cercanas a la producción y a los propios actores sugieren que la confesión gira en torno a la naturaleza de su relación actual o pasada. Podría ser que hayan admitido públicamente que tuvieron una relación sentimental mientras trabajaban en Medcezir, o quizás que han mantenido una amistad muy cercana y especial a lo largo de los años con momentos de romanticismo. Otra posibilidad es que la confesión venga de la mano de un nuevo proyecto juntos, y que estén adelantando información para generar expectativa. Pensemos en las implicaciones. Si Atay y Serenay han confesado haber tenido una relación, esto validaría años de rumores y daría una nueva dimensión a la conexión que veíamos en Medcezir. Los fans se sentirían vindicados, y la historia de su relación se convertiría en una leyenda urbana del mundo del espectáculo turco. Además, si esta confesión viene acompañada de un nuevo proyecto juntos, la expectación sería aún mayor. Imaginen verlos de nuevo en pantalla, sabiendo que su conexión
On va más allá de la actuación. Por otro lado, si la confesión se centra en una amistad profunda y especial, también tiene su encanto. No todas las relaciones en Hollywood o en el espectáculo turco tienen que ser románticas para ser significativas. La idea de dos colegas que se apoyan, que tienen un vínculo fuerte y genuino, también es algo admirable y digno de celebración. Quizás la confesión busca aclarar la naturaleza de su relación, poniendo fin a las especulaciones y definiendo su vínculo en sus propios términos. Lo que sí es seguro es que esta inesperada confesión ha puesto a Atay y Serini en el centro de atención una vez más. Han demostrado una vez más su poder de convocatoria y la influencia que tienen en sus seguidores. La manera en que han manejado esta situación, ya sea de forma directa o indirecta, es digna de análisis. En una era donde la transparencia y la autenticidad son cada vez más valoradas, una confesión así puede ser un movimiento muy estratégico. Ahora vamos a especular un poco más sobre los detalles que podrían haber rodeado esta confesión. ¿Dónde ocurrió? Fue en una entrevista televisiva, un podcast, un evento de prensa. La forma en que se hace una confesión puede ser tan importante como la confesión en sí. Si fue en un entorno controlado, como una entrevista planeada, sugiere que estaban preparados para compartir esta información. Si fue algo más espontáneo, como un desliz en una conversación, podría tener un matiz diferente, quizás más vulnerable. ¿Cómo reaccionaron el uno al otro durante la confesión? Si fue una confesión mutua, ¿se miraron, se sonrieron, se apoyaron? Los pequeños gestos pueden decir mucho. Si uno confesó y el otro reaccionó, fue con sorpresa, con aprobación, con un gesto de cariño. Estas son las cosas que los fans analizan al milímetro. Y por supuesto, ¿cuál fue la reacción del público? Las redes sociales deben estar ardiendo. Comentarios, memes, teorías, todo tipo de interacciones. La forma en que los fans procesan estas noticias dice mucho sobre su conexión con los artistas y las historias que se cuentan. Es probable que muchos hayan expresado alegría, emoción, e incluso algo de nostalgia al recordar su tiempo juntos en Medcezir. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado a menudo es difusa. Los actores y actrices, por su naturaleza, exponen partes de sus vidas al público. Sin embargo, una confesión de esta magnitud sobre su vida personal es un paso significativo. Demuestra una confianza en su base de fans y un deseo de compartir un aspecto más íntimo de sus vidas. Pensando en el futuro, ¿qué significa esto para Atay y Serini? Si confirmaron una relación, esperamos verlos juntos más a menudo, quizás anunciando planes de boda o un futuro juntos. Si la confesión es sobre una amistad profunda, podríamos verlos colaborando en nuevos proyectos, quizás desarrollando guiones juntos o liderando nuevas producciones. Las posibilidades son infinitas, y esa incertidumbre es parte de lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan emocionante. Además de la confesión en sí, también es interesante analizar la figura de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya como profesionales. Ambos han demostrado una gran madurez en sus carreras, eligiendo proyectos desafiantes y demostrando su versatilidad. Su decisión de aparentemente ser más abiertos sobre su vida personal podría ser un reflejo de esa madurez. Quizás han llegado a un punto en sus carreras donde se sienten cómodos compartiendo más con su público, o quizás ven esto como una forma de fortalecer su conexión con los fans. En resumen, la inesperada confesión de Atay y Serini ha sido un acontecimiento que ha capturado la atención de todos. Ya sea que confirme una relación romántica o una amistad profunda, lo que está claro es que la conexión entre estos dos talentosos artistas sigue siendo un tema de gran interés. Han demostrado una vez más su poder para generar conversación y mantenernos al borde de nuestros asientos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este fascinante recorrido por la reciente noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hemos explorado el contexto de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, su icónico trabajo en Medcezir, los rumores persistentes, y finalmente, la tan esperada confesión. Hemos especulado sobre la naturaleza exacta de esta confesión, las posibles implicaciones para sus carreras y vidas personales, y la reacción del público. Lo que queda claro es que la química entre ellos es innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Ha sido un viaje lleno de emoción, y esperamos haberles brindado un análisis detallado y entretenido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, su interés y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creían que había algo entre ellos? ¿Qué opinan de su relación, sea cual sea? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir juntos. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.